Otra vez los leo, capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A un servicio. A un servicio. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Sí? Y con toda humildad, dice verso 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Y seguramente uno a los otros, acuérdense que está el balance de uno, los judíos tienen una idea y los gentiles tienen otra idea. Nosotros queremos comer carne de todo, yo quiero puerco porque soy gentil. Y el judío dice, no, tranquilo, eso no. Y entonces Pablo dice, soportaos con humildad, traten de sobrellevarse, de comprenderse. Bueno, ciertamente tú eres un hermano gentil, te entiendo, cómete tu chicharroncito que truene con tus frijoles. Yo no lo como, está bien, pero no estamos bajo la ley. ¿Ves? ¿Entiende ahora el contexto, verdad? Porque estamos hablando que de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared de separación que estaba dividiendo el que fuéramos uno. Y en Cristo ahora somos uno. ¿Sí? Bueno, ya vamos entendiendo por qué dice soportándoos. Y no tiene nada que ver entre nosotros soportándonos nomás los gentiles, porque todos pensamos lo mismo, comemos lo mismo, hablamos lo mismo. Pero está hablando de un contexto de dos pueblos para que tengan esa comunión. Ya me entendieron, ¿verdad? Ya agarraron el hilo. Muy bien, ahora dice el verso 3, solícitos o dispuestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Esta palabra, solícitos en guardar la unidad del espíritu, es como decir, hermanos, todos estar de acuerdo en cuanto a lo doctrinal, hermanos. Está bien, tenemos nuestras diferencias, tenemos tal vez por ahí, ¿me entiendes? A usted le gusta el chicharrón, a mí no me gusta, pero que esas diferencias no nos separen de un mismo sentir y de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Lo que importa es la doctrina de Cristo. Por eso dice que tengamos la actitud, la disponibilidad, la acción de cooperar para estar solícitos en guardar la unidad, esa unidad que nos une del Espíritu, de la doctrina de Cristo, de lo que nos ha unido Cristo, esa unidad, y que no estemos ahí separándonos porque no tenemos las mismas prácticas o costumbres, no, que están, digamos, no tienen que ver nada ya con lo espiritual, sino que ya tanto la tradición de los judíos, a mí no me afecta si él se quiere circuncidar, pero no me puede obligar a mí a circuncidarme. O él como judío no le afecta que yo coma chicharrón, pero tampoco lo puedo obligar a él no comer chicharrón o a comer chicharrón. Entonces, no. Convivamos, hermanos, ustedes lo que les guste y nosotros también. De hecho, acuérdense que cuando hubo ese pequeño conflicto en la iglesia, cuando comenzaba de que los gentiles estaban adheriendo a la iglesia en un comienzo, fue la discusión de que por qué Pedro fue a casa de los gentiles con Cornelio, bla, bla, bla. Luego, por qué Pablo estaba levantando la iglesia entre gentiles y judíos, la mayoría gentiles, allá en la iglesia de Antioquía. ¿Qué hicieron? Fueron y quisieron judaizar, quisieron meter la ley de Moisés. Bueno, ¿y qué hicieron? Llegaron a un acuerdo, llegaron a un diálogo diciendo, hermanos, ya no estamos bajo ese régimen, hermanos, entiendan, dijo Pablo. Ustedes nos quieren privar de la libertad que tenemos en Cristo, porque un gentil no tiene que ver nada con nuestra tradición, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada ya nada. Ahora, si ustedes queréis circuncidar, o le dice Pablo a los hermanos judíos, háganlo, no pasa nada. Pero no se apoyen en la circuncisión de la carne. Se tienen que apoyar en la circuncisión que es en Cristo Jesús, la limpieza del corazón y no la de la parte física. Bueno, y llegaron a ese acuerdo, dijeron, es cierto, no escandalicemos a los gentiles. Le mandaron una carta diciendo, bueno, estamos de acuerdo con ustedes, son nuestros hermanos, solamente absténganse de sangre, absténganse de lo sacrificado a los ídolos,
Ok, vemos que no hubo gran así escandalazo. Ustedes son gentiles y esto y lo otro. No. Absténganse de lo hogado. Los que llegaron a una unidad, llegaron a un acuerdo. ¿Ve? Igual Pablo está escribiendo a los Efesios, que pues era un pueblo gentil también. Pueblo gentil, sí había judíos, pero era un pueblo de gentiles. Muy bien, verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando habla de cuerpo está diciendo que no somos dos pueblos, dos iglesias, o un pueblo es Israel y nosotros somos otra iglesia, o bla, bla, bla. Está hablando que somos uno, tanto entre judíos y gentiles. Es dichoso y maravilloso que en Cristo ahora ya no hay acepción de personas, no hay diferencias, ni para el judío, ni para el gentil o el griego. No hay acepción de personas. Dios ahora tanto le demanda el mismo requisito a un creyente gentil que debe tener fe en el sacrificio de Jesús, el bautizarse, el congregar, cosas que hoy nos ha dejado el Señor en el Nuevo Testamento que son diferentes al Antiguo Testamento. Pero eso mismo que le demanda a un gentil, se lo demanda a un judío. Lo mismito, no le demanda menos ni le demanda más. Así es que ya no son dos leyes diferentes, sino que todos somos bajo una misma ley, la ley de la gracia, estamos bajo esa ley. Y todos recibimos el mismo regalo de la salvación, pero también la misma demanda que Dios le hace a uno, le hace al otro. Bien. Así es que nos habla de que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Sí? Aquí vamos a entrar un poquito en controversias, porque este era un texto muy particular para hablar de que hay una fe, como cuando habláramos de la unicidad de Dios, ¿verdad? Ustedes escucharon ese tema, ¿no? La unicidad de Dios. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de un Señor, que estamos hablando de como que de una unicidad. Aquí era muy, muy particular este texto para los pentecostales, para usarlo para la unicidad. Un Señor, una fe y un bautismo. Y lo hacían doctrinal en la forma, por ejemplo, una fe. Está bien la fe para salvación, pero el bautismo, un bautismo para salvación. ¿Ok? Y aquí es donde estamos hablando fuera de contexto, porque ¿de qué se está tratando la enseñanza en contexto? ¿De qué? ¿De qué? ¿Está hablando de bautizos? ¿Está hablando de qué? No, está hablando que tanto una es la fe para el judío y una misma es la fe para el gentil. Está hablando de dos pueblos que deben de estar unidos en un mismo pensamiento. No está hablando de qué tipo de bautismo es el que salva o qué tipo de señores hay, sino que está hablando que así como hay un solo Dios, así también hay una sola fe, pero también hay un solo pueblo. Un solo pueblo. Y dijo el apóstol Pablo acerca de este bautismo que todos hemos recibido el mismo bautismo en Cristo Jesús. Un solo bautismo por el cual todos hemos participado, hemos sido bautizados por medio de Él. A ese bautizo se refiere, a un nuevo nacimiento espiritual, donde eso es lo que ahora nos hace y nos identifica un solo pueblo, que eso nos llama hijos de Dios, nos llama un pueblo apartado para Dios, y es donde nos da esa identidad por medio de ese espíritu que nos vino a dar a cada uno de nosotros, ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Así es que no tiene nada que ver, en este caso, con el bautismo en el nombre de Jesús. No tiene nada que ver. Claro, en otro tiempo yo lo practiqué, lo sabía de memoria. Sí, un Señor, una fe y un bautismo. A ver, vamos a ver cuál es el bautismo. Vamos a ver cuál es un Señor. Y claro, pues sí, un Señor es Jesús, es Dios, es el Padre, etcétera. Lo agarraba como para hablar de la unicidad. Y el bautismo lo utilizábamos como para hablar, no, el bautismo que corresponde es el bautismo en el nombre de Jesús. Y todo eso lo tratábamos hacia nuestra idea, pero ¿qué del contexto?
Del contexto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos está hablando de que Pablo está enseñando a un pueblo judío que ya está mezclándose con gentiles, que sepan mantener ese vínculo de unidad entre los hermanos. Los insta a amar, los insta a llevarse como que son lo mismo, una misma cosa. No hay diferencia, ¿verdad? De eso se está tratando el libro de un cuerpo, de un solo pensamiento, una unidad, una sola cosa. ¿Sí? Pero nada que ver con el bautismo aquí es en el nombre de Jesús. No, nada que ver. Ni siquiera primero de Pedro 3:21 que dice ahora pues el bautismo que corresponde, ahora esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. Ni siquiera ese texto cuadra con el bautismo en agua, ni siquiera ese. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua, si la persona no se arrepintió y si la persona no nació de nuevo, que Dios no lo hizo nacer espiritualmente, pero él hizo todo religiosamente, se bautizó en el nombre de Jesús, ese bautismo para el hombre cree que ya está anotado en el libro de la vida. Pero para Dios, mientras no haya sido un nuevo nacimiento, no se haya arrepentido, llorado por su pecado, por su maldad, su dolor, de decir, Señor, me avergüenzo, me aborrezco de cómo soy, cámbiame, Señor, solo tú puedes salvarme. Si no lloró de arrepentimiento, no sufrió un cambio de vida, no experimentó el perdón de los pecados, bueno, simplemente se remojó en el agua. Y sí pudo haberse mencionado el nombre de Jesús, pero no garantiza que porque se haya bautizado invocando el nombre de Jesús, por eso ya fue salvo. Sino que el bautismo que salva es el bautismo espiritual, el nacimiento espiritual. Ese es el que te salva. ¿Por qué? Porque ahí naciste de nuevo. Y no estoy diciendo en hablar en lenguas. Estoy diciendo cuando Dios te hizo nacer de esa muerte espiritual y pasaste de muerte a vida y de condenación a vida eterna. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos ahí en el verso 6, ahora dice, un Dios y Padre de todos. Otra vuelta, está hablando que es para judíos y gentiles. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por si acaso puedes decir, mira, no nos mata con nosotros aquí Dios, con nosotros los gentiles y en el templo y esto. No, también es por todos y para todos. Dios es por todos y para todos y en todos. No solamente está en ti, está en todos aquellos que le han recibido, que han creído en él. Verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Aquí está hablando de un contexto de que sin duda, bueno, está hablando de diferentes formas de trabajar Dios en cada persona. En cada persona, según el talento, la capacitación que hay en él, le repartió dones, le repartió gracia para poder servirle a Dios en una área y usted en otra área y otro hermano en otra área y cada quien en una área. ¿Sí me entiende? Así como el Antiguo Testamento utilizaba personajes como Isaías. Isaías es un hombre con mucha teología, pero también usaba, creo, como un Amós, que era un hombre con campesino, creo, si no estoy mal, sin conocer tantas cosas, sin tener una elocuencia, pero igual Dios se suplía de cada uno según el área donde lo tenía que utilizar o poner, ¿no? Para dar el mensaje. Igual así Dios nos ha repartido a los hombres dones. Está hablando ahora que también en el Nuevo Testamento, que nos ha dado dones. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Creo que cuando dice que llevó la cautividad, está diciendo de que rescató a los que antes todavía estaban todavía como sin salvación, pero ahora después de la resurrección de Cristo los liberó, ya quedaron en ese lugar de descanso y de reposo, y que ahí están las oraciones de lo que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengarás
la sangre inocente de todos tus siervos. Y ahí los llevó a libertad, los llevó para con él. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso de las partes más bajas de la tierra, aquí creo que no hay que confundir el infierno, porque muchos pueden confundir como, oh, bajó el infierno, las partes más bajas de la tierra, porque se cree que el infierno está en lo profundo de la tierra, no en el núcleo, en el centro. Pero no, aquí se está refiriendo a que Jesús, como Dios que es divino, es santo Dios, ¿cómo es? Dice, eso de que subió, claro, ¿por qué no va a subir si es Dios? Ahora dice con una pregunta, ¿qué si no, que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Y cuál es esa parte más baja de la tierra? Bueno, acuérdense que se va a juzgar de esta manera, que al lugar más pecaminoso donde bajó fue Israel. ¿Por qué? ¿Y por qué más pecaminoso si Israel tenía la ley? Era la única nación que tenía los mandamientos de Dios, era como para que hubiera sido más santo. Pero aquí se aplica esta ley que dice en la Biblia, es más pecado para aquel que sabe hacer las cosas y no lo hace, que aquel que es ignorante, sin ley. Pablo lo aplica de otra manera, lo enseña, porque aquellos que vivían sin ley estaban como un poco más sin compromiso de dar ese testimonio de luz o de responder al mandamiento de la ley, porque no tenían ley. Sin embargo, los que no tenían ley, en este caso los gentiles, hicieron la ley sin tener ley. O sea, se guardaron, tenían temor a Dios. Había hombres gentiles en la antigüedad que se llamaban hombres, ¿cómo se llamaban? Temerosos de Dios, como Cornelio. No que fueran judíos, pero eran hombres temerosos de Dios. Había otro tipo de hombres, como lo del ángel, hombre temeroso de Dios, dijo de Cornelio, no, pero había otros que también, como, no sé si prosélitos o algo así, hombres que sin ser judíos temían a Dios y guardaban, trataban de guardar la ley que está escrita en su corazón. Y Pablo decía, mire, de los gentiles, sin tener ley, hacían lo que era ley. Maravilloso. Pero ustedes, nosotros teniendo la ley, no dimos luz, no dimos fruto en cantidad, en abundancia. Nos quedamos cortos, demasiados, teniendo nosotros la bendición de tener el conocimiento de Dios. Porque qué nación como esta nación Israel, y qué Dios como el Dios de Israel. ¿Dónde está otro? ¿Dónde está otro mandamiento en otra nación? ¿Dónde está otro Dios como el que está con Israel? ¿Dónde? En ningún lado. No existía. Por eso cuando dice que vino a los lugares más bajos de la tierra, vino un lugar donde debió haber sido muy santo el nombre de Dios, muy exaltado por la nación de Israel, pero no. Tenían idolatría, tenían prácticas desde la poligamia, como David, que tuvo mujeres en abundancia, y el Salomón, ni se diga, cosa prohibida por la ley, pero fue un mal testimonio. Los holocaustos de niños a los dioses paganos y todas estas cosas que la ley describía como abominación, por eso al pueblo se le consideró como el lugar más pecaminoso de la tierra, lo más bajo de la tierra. ¿Se entiende? Por eso nosotros, ahora que conocemos a Cristo, tal vez no nos podemos ni considerar igual que los demás pecadores que están en el mundo sin Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Porque ellos no conocen al Señor Jesús. No han tenido una experiencia con el Señor. Y por eso la Escritura dice, más vale no me habías conocido que haberme conocido y no haber guardado o no haber obedecido mis mandamientos. ¿Por qué? Porque dura cosas, horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Es increíble. Es increíble esta explicación, está muy buena porque a veces nosotros nos consideramos, voy a ponerme en el lugar de Israel, oh, somos la nación escogida, y como peleaban con Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos por padre Abraham, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y hoy en día la religión falsa te hace ver eso, te hace creerte que tú eres el hijo querido de Dios y Dios te vino a buscar solamente a ti y no sabes ni por qué, pero Él te vio algo tan maravilloso en ti, algo miró bueno en tu corazoncito, que por eso Dios tuvo que venir por ti, solamente por ti, siendo gentil, ni siquiera judío,
Pero se nos ha metido eso a nosotros en la cabeza de una altivez y soberbia de que nosotros solamente tenemos la verdad, nosotros solamente somos salvos, nosotros solamente somos santos y vamos a ir al cielo con Dios, y Dios nos va a tener que servir allá en la Nueva Jerusalén, nos va a atender Él, nos va a servir las mesas y nos tiene bien toda una casa limpia y con sirvientes para cuando lleguemos, porque Dios nos ama mucho. O sea, esa idea de que yo soy menos pecador que los que no conocen a Cristo, nos llegan a poner en una posición, igual como el pueblo de Israel, que cuando el Señor vino a los lugares más bajos de la tierra. Imagínense que cómo pone, qué condición pone, porque puede decir, lo más bajo pues serían los lugares de los gentiles, donde está todo el rock and roll, todo el pecado y toda la loquera. Pero no, se está refiriendo a Israel. ¿Te das cuenta? Es increíble, pero es maravilloso, ¿no? Poder ver cómo Jesús vino ahí en medio de lo más perverso, porque teniendo la ley de Dios, teniendo el mandamiento de Dios, lo despreciaron, lo pisotearon. No solamente hasta crucificaron al Señor de gloria ahí. Increíble, ¿no? Claro, todo por el concepto y el mandamiento previsto de Dios, pero ahí la participación del pueblo judío. Por eso hoy en día de que digan, hermanos, la tierra de Israel es la tierra santa. ¿Cómo que santa? La tierra, el pueblo de Israel tiene promesas especiales, es un pueblo único. No es la nación Israel, porque no todos los israelitas son verdaderos judíos. Estamos diciendo que los israelitas no tienen la misma oportunidad que nosotros. Sí, al contrario, ellos nos llevan ventaja por esto mismo, porque tienen la ley, conocieron a Cristo antes que nosotros, antes que salieran las naciones gentiles. ¿A dónde vino Cristo? ¿Dónde empezó salvando? A la misma nación judía, pero no a todos. Verso 10. El que descendió el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos, ahí están acerca de los dones que hablaba, acerca de los llamados, acerca de los servicios y acerca de los diferentes funciones, ¿no?, que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia. Que todo es para el mismo crecimiento, desarrollo y edificación de cada uno de los hermanos. No es que este llamamiento sea para que diga, oh, es más importante o es el jefe. No, todo es en el enfoque de que esos dones no fue dado particularmente porque tú tienes un llamado a ser un líder especial. No, aquí no tiene nada que ver eso. Todo eso es nomás con el enfoque céntrico de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, así es que a unos, como dicen, los constituyó a unos apóstoles. Y eso ya sabemos quiénes eran los apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? Y ya no existen más. Estamos hablando de esa forma como él estableció un orden. Y luego dice a otros profetas. Sí, incluso en el comienzo del ministerio todavía existieron un poquito de profetas, pero no exactamente como Juan el Bautista. Eran personas que todavía tenían como tipo revelación todavía. Como aquel hombre Agabo. Él era el que le dijo a Pablo, ¿de quién es este cinturón? Dice, porque de quien sea lo van a atar en Jerusalén. ¿Se recuerdan? Y que iba a haber una hambre terrible. Él profetizó eso. Y sucedió. Sucedió la hambruna y sucedió también que ataron a Pablo. ¿Se recuerdan? Muy bien. Ahora vemos ahí en el verso, cuando quedamos 11, así mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí está. A otros pastores y maestros. Este pastores y maestros, si mira, no tiene coma en medio cuando dice pastores y maestros, sino que es como un solo personaje que tiene esas dos funciones. Un pastor debe ser maestro y un maestro puede ser pastor o es pastor. Puede dar las dos funciones. De hecho, es llamado el hombre que es pastor a capacitarse para que sea como un maestro, que tenga conocimiento, que tenga facilidad, ¿no?, de exponer, de enseñar, de poder explicar lo más claro que se pueda. Muy bien.
Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve por qué les decía que para eso era solamente ese nombramiento y no para que diga, oh, yo soy acá el mero jefe y tráiganme todos los diezmos? No. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A predicar eso, hermanos, el ministerio y el misterio de que Dios ha hecho de dos hombres, de dos pueblos, uno solo. Que no hay barreras en Cristo, que no hay divisiones, que por medio de su sangre nosotros fuimos unidos a un solo cuerpo. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla también de un desarrollo, hermanos, a no menospreciar el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Dios. En esa humanidad a que nosotros busquemos en la nueva vida que tenemos, llegar a crecer, llegar a experimentar, llegar a participar, como decía el apóstol Pablo, ¿no? En lo que Jesús participó, hasta en vituperio, porque lógicamente vas a imitar a Cristo. ¿Qué cree que te va a pasar luego también? El padecer por Cristo, porque el buen ejemplo, por la buena enseñanza, ¿no? El mundo te va a vituperar, porque no eres del mundo. Ahora, verso 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que dice, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Esto nos enseña que si nos capacitamos en el conocimiento bíblico, pues bueno, ya no somos niños inmaduros, sin servir, sin participar en la obra, sin ser edificación para nadie. Porque una persona que no está capacitada, que no ha madurado, mande un niño por el mandado a las tortillas, no va a ir. Ahí se le va a quedar al portón, ahí se le va a perder el Alan si lo manda por las tortillas, ¿cierto? Se va a salir ahí al parking, por ahí va a andar jugando tierra. Entonces, un niño no puede servir en la iglesia. Un niño no puede participar, no tiene la capacidad. ¿Cómo va a edificar a otros si no tiene cómo? ¿De dónde va a agarrar la preparación, el conocimiento que no tiene? Por eso dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. O sea que cuando no estás maduro, te puedes ir con un testigo de Jehová, con un mormón, con un pentecostal, con un católico y todo te va a parecer lo mismo. Pues todos llaman a Dios, al final todos vamos a ir con Dios y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, el que ha alcanzado madurez puede discernir, tiene el discernimiento ejercitado como un músculo que ha crecido, llevado por doquiera por todo de todo viento de doctrina, por estratagema, por enseñanzas, por estratagema o cosas que son, hermanos, tradiciones o cosas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A qué le huele eso? Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto de amor creo que tiene que ver, hermano, que tú tengas pasión por la verdad. Pasión por la verdad, que te pasiones por la verdad, por Dios. Siguiendo la verdad en amor, ¿sí? En amor, con calidez, no tibio, no frío. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, siempre Cristo en el enfoque. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la que mueve el cuerpo, no yo, no un pastor, no un líder, no yo mismo no me muevo, Él me mueve, Él es la cabeza. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Pero usa este ejemplo, usa esta analogía, la analogía de un cuerpo humano. ¿Cómo es que un cuerpo humano puede caminar, hermanos? ¿Cómo es que las rodillas se pueden sostener? ¿Cómo es que el cuerpo puede, las rodillas pueden sostener el tronco del cuerpo, la cabeza, los brazos? ¿Por qué está unido? ¿De qué está unido, hermanos? ¿De qué? Coyunturas, leímos coyunturas. Están unidos y no están solamente ahí puestos y pum, va a ver a caminar. Al momento de caminar, todos los huesos se van a caer y despedazar. Pero las coyunturas están así atoradas una con otra. Están bien incrustadas. Momento que cuando camina, coopera una con otra. Coopera. Vamos a ir a tal mandado. Vamos, porque están unidas las coyunturas. Entonces, en el cuerpo de Cristo debe de haber una unidad así, sólida, a que el cuerpo participe de todo lo que es el ministerio de Cristo, todo lo que es el evangelio, y no que yo soy un solitario y los demás hermanos, todo el mundo no sabe ni lo que está pasando o nada. ¿Sí me entiendes? Podría decir, por ejemplo, mire, hermanos, no me toca solamente a mí dar estudios bíblicos. Le toca a todos los demás hermanos también cooperar para que la iglesia crezca en evangelizar. Todos vamos a marchar, a caminar para que podamos avanzar y crecer. Si no, ¿dónde? Estamos atorados. No va ninguno a ningún lado porque las coyunturas están desalineadas, están desconectadas. ¿Y a dónde va así el cuerpo? No va a ningún lado. No camina. No caminaría. Muy bien, así es que dice, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, todos cooperamos para que ese cuerpo se mueva y tenga acción haga obras y tenga desarrollo y tenga participación el cuerpo, dice, según la propia actividad de cada miembro. O sea, tú eres brazo, yo soy dedo, yo soy pie, etcétera, pero el cuerpo va a caminar, ¿cierto? Cada quien participando de la parte que es. ¿Sí? Como la otra vez que íbamos a dar un estudio, les hablé para apoyarme con ustedes en oración, hermano. Vamos a hacer un estudio. Oren por los amigos que vamos a ir a ver, oren por nosotros para que Dios nos ayude, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Verso dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en unidad, en esa cooperación, en amor. Sí, todos a la vez. Coopero, yo también participo, sí, en amor, ese crecimiento. Crezco yo y creces tú al mismo tiempo. Nos movemos todos y al mismo tiempo todos somos bendecidos, todos somos edificados. Todos participamos de las riquezas de Cristo, de Dios, de lo que es las cosas eternas. Porque yo hago una parte y tú haces la otra parte. Muy bien. Verso 17. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, acuérdense que está hablando a gentiles acá, más que nada. En esa vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estoy diciendo, miren, hermanos, ustedes tienen un tipo delante de ustedes, una foto a quién van a imitar ahora. Ya antes ustedes eran así, como los demás gentiles, y tenían un prototipo en su mente. Ya tenían una formación. ¿Quién era su ídolo? ¿Quién era ustedes? ¿A quién imitaban del mundo? ¿Cuál fue su cantante que ustedes se aventaba al grito? ¿No? Como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, etcétera. Usted tenía su propia formación de ese tipo de gentil del mundo. Pero ahora nosotros, ¿de quién hemos aprendido? De Cristo. De Cristo.
Así como Cristo fue, así como Cristo actuó, yo debo de también hacer, pensar, vivir, actuar, porque Él es a quien yo miro para poder imitar. Él es mi prototipo en el cual mi vida nueva, mi nueva vida en Cristo, Él me va a mostrar cómo debo yo ser. Ya no alguien del mundo, ya no un hombre muy reconocido, famoso, poderoso, rico o lo que sea. No, ahora es Cristo lo que me va a enseñar a mí. Su humildad, obediencia, etcétera. Esfuerzo, valentía, sacrificio, todo lo que quiero yo aprender de Él. Santidad, etcétera. Verso 21. Si en verdad le habéis oído, esto está clarito como diciendo, en verdad le creíste a Cristo, en verdad lo escuchaste, Él va a ser tu ejemplo, Él va a ser tu resplandor para que te ilumine, para que te enseñes acerca de cómo debes ser. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo o del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Una nueva persona, una nueva vida, un nuevo carácter, un nuevo ser. ¿Sí? Nuevo espíritu. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese vestidos tiene que ver con, como si te pusieras, cuando te vas a levantar y vas a ir al trabajo, tú cada día te pones una vestimenta, ¿verdad? Y no vas desnudo. Bueno, tiene que ver eso con nosotros vestirnos de Cristo, el parecernos a Él. ¿De qué vestimos? Nos vestimos de justicia, nos vestimos de piedad, nos vestimos de santidad, nos vestimos de obediencia, nos vestimos, eso se tiene que referir, ¿no? No que yo me ponga unas túnicas, ¿no? Vestidos, no. Muy bien. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se pongas el sol sobre vuestro enojo. O sea que mira, si te enojaste, no llegues a perder el control para ofender en palabras o menos un golpe, ¿no? Porque ahí es pecar. Ya airarte contra el hermano, como dijo Jesús, ¿viste que fue dicho? No matéis, no matéis. Pero yo digo, cualquiera que se aire con su hermano ya es reo de juicio. Ok. Pero dice, aún dice, no se termine el día sin que te hayas puesto ya en amistad con Él. Que no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, que no se termine el día. Ya son las 5:30 de la tarde, ya miras que está pardeando el sol. Busca la manera de arreglar la situación y decir, discúlpame, me exalté, lo regué, eres mi hermano, o soy tu hermana, o eres mi hermana, etcétera. Y dice, por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso de dar lugar al diablo es que, ¿por qué le voy a pedir perdón yo? Que se duerma ella por su lado, yo por el mío. Pero yo no le voy a pedir perdón. Eso sería dar lugar al diablo, ¿ya entendió? Que en la iglesia se pelean como perros gatos entre los hermanos. ¿Por qué le voy a pedir yo perdón a ella? Que venga ella y me lo pida a mí, si quiere. ¿Te recuerdas? Así es que dice, y no des lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? No solamente suplir, dice, para los suyos, pero el que hurtaba, andaba de ladrón, pues ya deje de robar, ya tenga la evidencia de un cambio de vida, ¿no? Sea un hombre honesto, un hombre esforzado, un hombre que se preocupa por lo suyo, por su familia. De hecho, el apóstol Pablo escribe en otra carta, dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque dice que en el tiempo cuando ya hablaban de la segunda venida del Señor en la iglesia primitiva, muchos decían, ya no, ¿para qué trabajo si el Señor ya va a venir? ¿Para qué? Está como esos de que hoy en día profetizaron, ¿no? Ahorita en septiembre que se iba a la iglesia, que iba a haber un rapto ya, ¿no? Y la gente empezó a vender sus terrenos, casas y todo, y al final ya se quedaron sin nada porque ya pues, no vino Cristo.
El punto es que en aquel tiempo también había haraganes, también había vagos que no querían trabajar y dice que no querían trabajar. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que no quiera trabajar, porque tampoco que no coma, no coma. Porque el que no suple, principalmente para lo suyo, dice, es peor que un inconverso y ha negado la fe. ¿Ya? ¿Ya? Es un haragán, es un flojo, quiere que lo mantenga la mujer, quiere que lo mantenga el gobierno, quiere que el dinero caiga del cielo. Pero no, un cristiano, te convertiste a Dios, pero no significa que por eso ya la luz te va a venir gratis. O la gasolina te la van a regalar en la gasolinera porque eres cristiano, hijo de Dios. Nada que ver. Nada que ver. Al contrario, uno tiene que esforzarse como cristiano, que es más centrado, ¿no? Antes era borracho, me gastaba mi dinero en vez de comprarle ropa a la familia o comida, me la malgastaba yo en licores o en mujeres o etcétera, en mis vicios. Pero ahora que soy cristiano, pues lógico que ahora procuro más por mi familia. Mejor testimonio. Claro. Para que el que es inconverso diga, wow, la llevas bien con tu familia, ¿no? Estás sacando adelante a tu familia, etcétera, bla, bla. Sí, porque es un cambio de vida. Así que dice aquí Pablo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que tener cuidado aquí con nuestras palabras. No solamente mentiras, sino también una forma adecuada, ¿no? De cómo poder hablar, que sea una palabra que no lleve mal sentido. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Esto de no contristéis al Espíritu Santo es otra vuelta, hermanos. Pensar que lo que yo hago, hermanos, tiene mucho que ver con lo que hago yo para con Dios, para que sea agradable para con Dios. Si yo no hago lo que Dios me manda, bueno, es como estar diciendo, Dios me salvó, pero yo no tengo gratitud. Y yo, en vez de ver a Dios como orgulloso de mí, lo veo como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la actitud? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está lo que deberíamos de ser, no? Y ese contristar, ¿no? En vez de dar alegría, en vez de dar gozo, en vez de dar paz, estamos como siendo si fuéramos todos incrédulos, ¿no? Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Es que yo no puedo dejar el pasado, hermano. Tengo amargura. Mi mujer me hizo esto, mi esposo me dijo esto, me hizo esto en el pasado. Quítese toda amargura. Por eso que Pablo dijo en otra carta, no sea que brotando una raíz de amargura os apartéis de la verdad. La raíz de una amargura es tan mala como un cáncer que te va carcomiendo hasta matarte. Y si no la cortas de raíz, esa amargura te va a llevar, por ejemplo, a un divorcio, te va a llevar a huir, a dejar a la pareja, porque traes amargura. De que Pablo dijo, ciertamente dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Y hablé de que dejando atrás tiene que ver estas cosas, nuestra vida pasada, ¿verdad? Nuestra vida pecaminosa, nuestra vida atraída por este mundo, dejarla atrás ya. Pero también añadí ahí en lo doctrinal. Cuando nosotros abrazamos esa vida de pentecostalismo que me enseñaron y no lo quiero soltar y no lo quiero dejar ir y no estoy abierto para enseñarme nuevamente algo fresco, bueno, simplemente yo no puedo avanzar porque estoy abrazado de ese pasado. Estoy abrazado. Y Pablo dejó todo. Acuérdense que dejó toda esa religiosidad, lo soltó por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, dice, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos a terminar, hermano. No se preocupe, estamos ya en los últimos versos. Así que se quite de vosotros toda amargura, enojo, hermano, ese enojo que la persona pierde el control, se siente por dentro mal, porque en vez de alegría, ¿qué es el enojo? Es como tristeza. El enojo es raíces de tristeza, tanto enojo, ¿no? Te daña el páncreas, te daña, no sé, el hígado, te daña todo.
Y de eso donde vienen muchas enfermedades, según los científicos, porque el enojo te atrae muchas enfermedades. La ira, ser un hombre iracundo, una persona que no tiene control de acciones o palabras por medio de la ira. Gritería, que lo arregla todo con gritos. Maledicencia y toda malicia. Que se quite de nosotros todo. Y no dice quítense ustedes, no, que Dios me lo quite. Que quítense ustedes, quítense. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Y ya nomás nos quedan 2 capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. Hasta ahí hemos terminado, hermanos, ya es hora.